Hola compis, él es Jota, yo soy Amparo. Mirad qué propuesta os traigo hoy. Un conjunto veraniego para Jota. ¿Qué os parece? Un bañador súper bonito, una camiseta de algodón súper fresca y una gorrita. Toda la ropita es de quita y pon, la gorra se la podemos poner como más nos guste. La camiseta le he puesto una aplicación de tela y por supuesto le he puesto su inicial. Y bueno, pues mirad, un bañador súper gracioso, fresquito para ir a la playa. Si quieres ver cómo le he hecho todo este conjunto a Jota, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a hacerle la gorra a nuestro Jota. Mirad, estos trocitos de tejido ya los he cortado yo y estos son los patrones. Os comento, vamos a sacar este patrón con márgenes de costura incluido para la parte de la visera. Vamos a separar así que lo veráis mejor. Mirad, así. Aquí lo vamos a hacer con margen de costura, pero en fieltro lo vamos a hacer sin margen de costura. Lo vamos a hacer tal cual. Esta parte la voy a recortar, incluso la podemos hacer hasta un poquito más pequeña, porque de esta forma cuando lo pongamos dentro de la visera no vamos a tener ningún problema. Nos va a caber perfecto y no vamos a tener que estar ni recortando ni nada parecido. Yo la voy a cortar más o menos así. Y tendríamos ya preparada esta parte de la visera, ¿veis? Bastante más pequeña que donde va a ir metida. Por un lado. Por otro, vamos a cortar 6 trozos de esta parte. Vamos a hacerle esta forma. ¿Veis que hace como una especie de hendidura? Estas piezas las vamos a poner de esta manera. Mirad, vamos a coser derecho con derecho y lo vamos a hacer desde la parte de aquí del centro hasta la parte de aquí abajo con margen de costura incluido. Vamos a coserlo todo. Vamos a hacerlo con cada uno de las 3 piezas y después os voy a decir cómo hacerlo para que nos queden bien centradas las partes de arriba, que eso es muy importante. Y hay personas que le ponen botones porque les gusta ese adorno, pero muchas de ellas ponen ese botón porque las costuras no suelen quedar completamente cuadradas, que digo yo. Entonces vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar cada uno de estos 3 trozos así. Recordad que son 6 piezas, yo las tengo puestas dobles, y vamos a pasar desde la esquina hasta abajo una de las 3 partes. Y ahora en esta parte de aquí vamos a coser desde aquí margen de costura también. Daremos toda la vuelta solo por la parte de abajo, la parte más grande, por la parte de aquí. Esta es la zona que cosemos y lo vamos a hacer de un lado a otro. Vamos a coser esto y enseguida vuelvo. Bueno, pues ya lo he pasado a máquina. Mirad, le he dado la vuelta a la parte de la visera y le he pasado un pespunte por la parte de abajo. La visera y la parte de fieltro lo vamos a reservar. Vamos a hacer la parte alta de esta gorra. Os voy a explicar cómo yo lo hago para que me coincidan y me cuadren todas las costuras de arriba. No es muy difícil, tiene su aquel, pero bueno, vamos a intentar que nos coincidan porque a mí me gustan que las costuras vayan donde tienen que ir. Mirad, un truqui. Cogemos la parte de aquí del centro de la costura con la parte alta de nuestro patrón y vamos a cogerlas también de aquí enfrente. Buscamos ese mismo punto en la parte de aquí y cuando estos dos puntos nos hayan coincidido, solo tendremos que sujetarlo y colocar la parte de aquí abajo. Esto lo vamos a repetir
con cada una de las partes. Vamos a ir cosiendo de una en una. Estas las hemos hecho, digamos, seguidas, pero estas las tenemos que hacer de una en una porque todas tienen que terminar aquí en el centro. Vamos a ir haciéndolo despacito y ya veréis qué sencillo es. Una vez que tengamos hecha esta parte, abrimos la siguiente. ¿Veis? Nos van a ir quedando aquí en el centro y aumentamos con la parte que nos queda aquí. Y así, de esta forma, haríamos la unión de todas las piezas. Yo voy a coserlo. Bueno, pues ya le he pasado a máquina. Ahora voy a cortarle los excesos de costura de los trocitos que no tenía recortado. Y este. Quitamos todos estos hilos. Sabéis que me pongo muy nerviosa cuando tengo tanto hilo por en medio. Bueno, estos ya los quitaré cuando lo monte, y quería enseñaros cómo queda la parte alta. Mirad, ¿veis? Todas las costuras convergen del mismo centro. Esto es lo que hace que nuestros trabajos queden súper limpios. ¿Veis? Todas las costuras van unas con otras. Si no queremos ponerle un botón, no tenemos necesidad porque no tenemos nada que tapar. Si lo queremos como decoración, podemos ponerlo. Incluso si lo hacemos para una muñeca, podemos poner una florecita. Bien, pues ya que tenemos esto, vamos a montar la gorrita. Bueno, pues mirad, siguiente paso. Vamos a cogernos nuestra visera y le vamos a poner dentro el fieltro. Para que no se nos mueva mucho, podemos darle un hilván o poner un alfiler. Yo voy a poner un alfiler. Y esto vamos a ir luego con cuidadito de dejarlo todo bien colocado, que no nos haga ningún pliegue ni ninguna marca. Ahora vamos a tomar como referencia una de las partes de las costuras de la gorra y buscaremos el centro de nuestra visera, le vamos a dar un piquete y sobre ese vamos a poner derecho con derecho y vamos a ir uniendo esta visera a la gorra. Iremos poniendo de un lado a otro. Y de un lado a otro. Esta de aquí no os preocupéis porque luego lo vamos a quitar. No pongáis muy a ras de la costura lo que sería el final. Dejarlo, en vez de dejarlo donde os toque, ponerlo un poquito más alto, porque de esa forma no nos vamos a quedar con el pico fuera de su sitio. En vez de dejarlo así, lo vamos a subir un poquito, como medio centímetro. Con eso ya salvamos la redondez de la visera. Y ahora voy a cortar una tira y le vamos a cortar de esta forma. Donde pone doble va el doblez de la tela. Entonces vamos a buscar la parte del doblez tiene que estar bien cogido así, de esta forma, porque necesitamos un poco de bies para que al dar la vuelta a toda la gorrita nos quede con la forma suficientemente redonda. Como ya os digo, es más bien un bies, pero para muchas que vosotras no sabéis cortar bies, pues os dejaré este pequeño patrón. Aquí no vamos a dejar márgenes de costura, vamos a cortar por donde nos viene el dibujo, tal cual.
Mirad, por la parte de más o menos del centro vamos a poner por la parte más o menos del centro. Sabéis que teníamos aquí hecho un piquete que nos marcaba la mitad, pues justo encima vamos a colocar esta otra mitad y vamos a pasar por aquí un pespunte. Vamos a coger todas las piezas. Aquí tenemos que tener cuidado de coger todas, porque de una sola pasada vamos a finalizar ya la gorra. Ahora nos vamos a buscar más o menos la mitad de esta pieza final y aquí vamos a terminar como si fuese el centro. A ver, el centro de la... Aquí tenemos el centro de la gorrita. Bueno, pues vamos a terminar también en uno de los laterales, en una de las costuras. Vamos a traernos hasta aquí nuestra tela y la vamos a juntar con esta otra. Y donde nos venga el final, vamos simplemente a coser. Primero vamos a pasar un pespunte finalizando, recortamos y después ya vamos a pasar a máquina todo el contorno de nuestra gorra y estará prácticamente terminada. No sé si en este paso a lo mejor he ido un poco rápida. Primero ponemos el derecho de la visera con el derecho de la gorra. Una vez que lo tengamos señalado y hayamos cogido como referencia una de las costuras de la gorra, con el centro de la visera lo unimos, cortamos un trozo de tela, la mitad de la tela nos coincida con la mitad de la visera, daremos toda la vuelta y cuando lleguemos al final haremos unir con una de las costuras traseras y aquí vamos a hacer una costura para que podamos recortar este trocito de tela, podamos coser todo el contorno de la gorra y ya solamente nos quedaría dar la vuelta y finalizaríamos. Mirad, ya la tengo pasada a máquina. Ahora con esta tira que le hemos puesto yo ya le he quitado todo el exceso de costura con la tijera zigzag. Ahora con esta tira lo que vamos a hacer es meterla de esta forma. Le vamos a coger un dobladillo, mirad, vamos a ponerla así, vamos a doblar aquí y le vamos a poner aquí un dobladillo por todo el contorno de la visera de la gorrita. Así, de esta forma, y podemos coserlo a mano o a máquina, como ya más os guste. Y cuando tengamos cosido este trocito, mirad, así nos tiene que quedar. ¿Veis? Rematada, completamente rematada. Si queréis hacer el pespunte, lo hacéis, y si no, a mano. Bueno, pues al final me he venido arriba y le he puesto un pespunte por la parte de aquí del borde y también la he cosido a mano por dentro. Ahora solamente nos queda probársela a Jota, a ver cómo le queda a nuestro personaje. Pues mirad, le queda súper bonita. Yo ahora para este look a mí me gusta más ponérsela así de lado. No sé a vosotras qué os parecerá, pero a mí así me parece que está súper guapo, más que tapándole la carita. Pero bueno, se lo podéis poner incluso atrás, que también le quedará muy bonito. Mirad, es que está guapo. Está guapo con todo lo que le pongamos. Bueno, pues si queréis lo podemos poner así, que es la forma normal de esta gorra y ya está. Y luego ya cada una pues que lo ponga como más le guste. A mí es que la verdad me encanta, es súper guapo. Yo os lo voy a poner así, que creo que tiene más cara de chico malo. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy.
una ropita fresca, cómoda y divertida para ir a la playa. Ya sabéis que estos peques han decidido que este año se van a la playa, van a darse un baño. Me parece estupendo. Hoy le hemos hecho este conjuntito, que es un bañador, una camiseta de algodón fresquita y una gorrita. Súper guapo para ir a la playa. Este ha sido mi proyecto, el de hoy. Espero que te haya gustado y que lo hagas y lo veamos en el taller, que estos bebés están arrasando. La verdad es que sí. Estoy súper contenta y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.